Señor esté con todos ustedes. Tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham le respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerá. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos, todos en el Señor, la palabra de Dios es una palabra que definirla en sí misma es muy difícil, porque cada letra de la palabra inspirada por el Espíritu Santo tiene su fuerza trascendente, es decir, que el que la escucha con fe y humildad, aunque no la entienda con su mente, sin embargo penetra ella en su corazón y lo hace trascender. ¿Y qué significa que nos hace trascender, nos eleva a una dimensión sobrenatural? Porque es un alimento. Un alimento tiene una misión, alimentar, más allá de cuál sea el alimento. Que te guste más, te guste menos, tenga más sal o menos sal. Cuando uno incorpora el alimento, sea el que sea, ese alimento comienza un proceso digestivo, donde el organismo lo asimila a través de sus órganos, el aparato digestivo, lo va procesando y lo transforma en esa maravilla que es el organismo, es como una especie de fábrica que procesa lo que ingerimos y va sacando de ese alimento el nutriente, que ya no es el alimento que estaba afuera, que elegimos comer, sino después del proceso digestivo se transforma en nosotros mismos. Somos, de alguna manera, biológicamente lo que ingerimos, lo que comemos. Y eso nos nutre, nos hace crecer. Así, de alguna manera, permítanme la comparación, es la palabra, porque después de todo es un alimento espiritual, que se nos sirve dentro de un banquete, como muchas veces lo hemos dicho y lo hemos meditado. La misa es un banquete, la misa es un encuentro de hermanos que alrededor de la mesa del Padre nos reunimos a compartir esa mesa
donde se nos sirven platos fuertes y suculentos. La entrada, que de por sí ya es bien nutritiva, la palabra, y después al mismo Dios, que convertido en pan de vida, se nos da generosamente en el pan consagrado, partido y compartido, del cual nos alimentamos. Nos alimentamos en el alma, nos alimentamos para hacer de ese pan vivo, la palabra y la Eucaristía, nuestra propia existencia. Por eso, si decimos que biológicamente el organismo asimila y el alimento ya es parte nuestra, cuanto más espiritualmente el alimento de la palabra y de la Eucaristía se hacen vida en nosotros. Por eso de ahí la definición, comunión, común unión con Cristo. Voy a comulgar, voy a recibir a Cristo porque Cristo así lo quiere que yo lo consuma porque es la manera que Él eligió de transformarme en Él. El que comulga se transforma en lo que es comulgado. Y ese es un misterio. Por eso decimos que hablar de las cosas de Dios da para mucho. 2000 años de historia de la Iglesia, más de 2000 años de historia de la Iglesia, nos presentan una riqueza doctrinal sobre la palabra, la Eucaristía, los sacramentos y un montón de otras cosas, pero nunca han terminado y ni terminarán de agotar el misterio. Y aquellos que nos han dejado su experiencia escrita, estos santos espirituales, teólogos de la historia, lo han hecho a partir primero de una experiencia propia, por lo menos en su mayoría, tal vez no todos. Algunos fueron más intelectuales nada más, pero los santos, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino y tantos otros que nos han dejado hermosas obras. La misma Santa Teresita, el Niño Jesús, que murió a los 24 años, escribió la historia de su alma a partir de una experiencia previa de contemplación, de estar con Él. Y eso lo llevó a que nos dejara hoy un legado de amor. Cada texto que leemos de los santos son alimentos espirituales de aquellos que se han sabido alimentar y han contemplado, han percibido el fruto, ¿no?, el efecto de ese alimento. Bueno, hoy la primera lectura está tomada del libro de Jeremías. Y fíjense, claro, un vocabulario muy fuerte, pero bien claro. A veces la palabra de Dios necesita irse a los extremos para poder ser clara a dónde quiere llegar, qué nos quiere decir, ¿no? ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Y dice: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor, ¿no? Esta maldición no es una maldición que tiene que ver con efectos negativos que vienen de afuera. No, nada viene de afuera, nada. Sino que el Señor nos está llamando a descubrir lo esencial de nuestra vida, que sería nuestra propia identidad. Si no buscamos lo esencial de nuestra vida, que es Dios en mí y yo en Él, de quien vengo y a quien voy, obviamente la vida se pierde. Y se pierde por caminos terrenales, y nuestro corazón va en busca de eso, se va alejando de la vida. Por eso perece. Y no estamos hablando del infierno final después de la muerte, no vamos a llegar a eso, porque esa última palabra la tiene Dios y nadie puede atreverse a definir a una persona y decir: este está condenado porque en su vida fue lo que fue. No vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de la hora, porque la palabra de Dios está proclamada para la aquí y ahora de tu vida y de mi vida. Entonces, ¿de qué se trata esta maldición del hombre que busca el apoyo en la carne, entendiendo carne por mundo, entendiendo carne por las cosas meramente temporales, que hacen que tu corazón, mi corazón, puedan apartarse del Señor? Miren, vamos a
a plantarnos en la realidad que nos rodea. Recién decíamos, por ejemplo, que una guerra en este tiempo, nunca una guerra fue realmente algo positivo y beneficioso, pero quién sabe, en el medioevo representaba otro tipo de cosas, ¿no? Pueblos que se expandían y usaban la fuerza porque no había o no existía la diplomacia que hoy, por ejemplo, está. Pero en nuestra época, en la tecnología, en las capacidades que se supone tienen tantos especialistas en el diálogo internacional y cosas por el estilo, y viendo tan a la evidencia los efectos de una guerra donde los inocentes y los que nada tienen que ver padecen las consecuencias, yo creo que hoy hablar de una guerra y hablar de una guerra que existe, que se lleva a cabo, es realmente, no tiene lógica. Entonces, ese es uno de los efectos de apartarse del Señor. Ese es uno de los efectos, la maldición, hacer mal. Porque el que se busca a sí mismo y se aleja de Dios hace mal, se hace mal. Y quien se hace mal y se nutre del mal, de la ambición, del individualismo, de la corrupción, de la ambición desmedida, porque es bueno tener una sana ambición, porque uno quiere crecer, progresar, en cualquier disciplina sana. Pero cuando se transforma en desmedida para lo que sea, ahí entra en juego la soberbia. Y la soberbia es yo, soy yo, y no me importa Dios. Yo ocupo el lugar de Dios. Y tengo poder para ejercer mi poder como se me antoje o como yo considero que tiene que ser. No me importan las consecuencias. Esa es la gran maldición, que si lo llevamos a nuestra vida, nosotros no somos el presidente de Rusia, pero sí, nosotros también tenemos libertad y en nuestro libre albedrío podemos también tener actitudes ajenas a Dios. Y la experiencia, o mejor dicho, como muchas veces lo hemos citado, los resultados es la angustia, el vacío existencial, la tristeza. ¿Qué nos dice el mismo profeta como antídoto para salir de la aridez del desierto, para ver la felicidad llegar, para no vivir como una tierra inhóspita, salobre, es decir, seca, arenosa, que no puede dar fruto, que nada por más que se siembre crece? Así es el corazón del hombre que se aleja de Dios, porque no tiene los nutrientes de la gracia, no los quiere. El problema es que no los quiere, porque uno puede mirar el desierto y decir, el desierto es el desierto, es una zona de nuestro planeta que tiene esas condiciones climáticas, y bueno, pero también hay otras zonas que no, que son fértiles, tropicales, ricas, y ahí sí crece. Este es un problema de elección, no quiere la gracia, decide vivir así. Entonces, en contraposición el antídoto, bendito, sin embargo, el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta toda su confianza. Él es como el árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hasta la corriente, no teme cuando llega el calor, su follaje está frondoso, no se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Qué interesante, ¿no? Extender las raíces hacia el torrente de la gracia sería. Y extender las raíces hacia el torrente de la gracia, a ver, ¿cómo podríamos ver las raíces? ¿Qué son tus raíces? Tu esencia, tu verdadera identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo amado de Dios Padre. Él me engendró en su amor. Él me eligió para vivir, para tener el ser. Esa es mi identidad, no hay otra. Mi identidad no es lo que yo después conseguí en el mundo. Eso es un carisma, una vocación, para una misión, para el cómo, pero el qué es mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Hijo, hija amada de Dios Padre. Esa es mi raíz. Y si esa raíz se la doy al Señor porque le pertenece a Él,
Mi vida absorbe la gracia continuamente. Señor, acá estoy, no me sueltes de tu mano. Dame lo que necesito, vos sabés mejor que yo lo que es. Y es ahí donde la vida alcanza plenitud. Vendrán tiempos de sequía, es posible. Vendrán vendavales o vientos fuertes que sacuden el follaje del árbol de aquí para allá y hasta se pueden quebrar algunas de sus ramas cuando los vientos son fuertes o las tormentas demasiado agresivas. Sí, pero sus raíces están plantadas. Eso que no se ve, que está arraigado a donde tiene que estar, lo mantiene vivo y en pie. Y por eso soporta, supera y no deja de dar fruto. Yo puedo estar angustiado, puedo estar pasando un momento de crisis, puedo estar pasando un momento a veces de situaciones adversas, como las que hoy se viven, en general, ¿no? Todos sabemos las consecuencias de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo, llamarle pandemia, pero llamarle otras cosas. Todos sabemos que venimos arrastrando ya hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia, situaciones de convivencia social que no son de las mejores, por distintos motivos. Y todo eso genera en nuestra vida presión. Si a esto le sumamos lo que nos pasa a nosotros, nuestra historia personal, nuestras heridas y qué sé yo, todo hace que el ser humano esté inestable. Y a veces tener que comer o tragar injusticias, tragos amargos, que uno no espera o no merece, qué sé yo. La vida. Sin embargo, a pesar de todo eso, si nuestra vida está puesta en el Señor, y yo tengo claro que a Él le entregué mi corazón, todo eso, en lugar de convertirse en una desgracia, es como, a ver, permítanme el término, ¿no? Es como el abono. Ustedes saben que el abono que se pone en la tierra, en los campos, para que después la semilla tenga nutrientes especiales, esa ayuda que se le da a la tierra abonándola, generalmente está hecha a base de ¿qué? A base de estiércol, de cosas en descomposición, ¿no? El compost, ¿qué es? La acumulación de distintos productos que, mezclados con la tierra, se descomponen, son malolientes de hecho, porque hay podredumbre, pero sin embargo tienen una fuerza, ¿no?, nutritiva para la tierra que permite a lo que se siembre en ella crecer, ¿no? Es una ayuda a la tierra en sí misma para que sea más fértil, ¿no? El humus. Bueno, un poco a veces la vida tiene ese humus, esas cosas que no las queremos, que no son apetecibles en sí, pero que cuando vienen y las recibimos en el nombre de Dios y las encaramos sabiendo que estamos arraigados en Él, siempre vamos a dar fruto, porque a veces es como que las necesitamos. Es parte de un misterio, ¿no? Es parte de un misterio. Por eso el Señor nos invita en la palabra a mirarnos siempre con esa mirada sobrenatural. Nuestro origen es sobrenatural, pues nuestro destino también es sobrenatural. Entonces tenemos que vernos con esa mirada de fe, aunque las cosas terrenales a veces no vengan bien. Es decir, es el estiércol, es el abono, que nos pega, no nos gusta, nos molesta, es injusto a veces, viene en el momento menos pensado, pero que el Señor en su misterio lo aprovecha para hacernos más fértiles, hacernos crecer tal vez en la humildad, fortalecernos interiormente, porque en la lucha es cuando el soldado se fortalece, más allá de su entrenamiento previo, ¿no? En la lucha hay fortaleza. De eso se trata. Y dice algo muy interesante, fíjense cómo termina, ¿no? Esto es para hacer un tratado de psicología, más allá de espiritualidad, pero dice, nada más tortuoso que el corazón humano, no tiene arreglo, ¿quién puede penetrarlo? Qué difícil que es el ser humano. Somos difíciles los seres humanos, ciertamente, porque somos un misterio.
somos difíciles. Nos reunimos 4, 5, 6 para debatir un tema y es muy probable que de los 4, 5, 6 salgan ideas diferentes, ¿no? O visiones diferentes. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa y la cabeza camina porque hay gente difícil, tenemos que convivir, somos todos difíciles, no miremos para afuera, pero hay gente que hace complicada la convivencia, hay gente que parecería que le gusta complicar la situación, pudiéndolo hacerla más simple, ¿no? Buscar siempre un pero, el conflicto, cuando la cosa podría ser muy sencilla. Porque el corazón del hombre es así, tortuoso. Es difícil, el ser humano de por sí es difícil. ¿Por qué? Y bueno, porque sus raíces no están donde tienen que estar. A mí siempre me viene a la mente el ejemplo. Nosotros cuando yo era chico, toda la vida mi familia no tuvo propiedad, siempre alquilamos. Y yo me acuerdo que cuando íbamos a pagar el alquiler, todos los meses iba, se pagaba, a lo sumo un recibo si es que había, y nada más. Cuando nos mudamos, yo me acuerdo que tendría 15 años, a otra casa que también se alquilaba, que mi papá conocía al dueño, todo fue de palabra. Entramos a la casa y ahí empezamos a vivir y se pagaba, y no había inmobiliaria de por medio, ni escribanía de por medio, ni papeles de por medio, la palabra. Y en la palabra se arreglaba todo. Fue pasando el tiempo y hoy, para hacer un caso así, un alquiler, lo que sea, por poco te piden hasta el grupo sanguíneo y el garante y lo otro y el depósito y el adelanto. Cosa terrible. Un ejemplo, pero ustedes pueden poner miles de ejemplos más que los que uno puede poner. Se perdió la palabra, se perdió el valor, porque se ha corrompido el valor de la verdad. ¿Ven? Un corazón tortuoso. Un hombre que solo confía en la carne. Y esto es de las dos partes, ojo, no solamente del inquilino que no paga, sino también del dueño, o viceversa, donde quieran. Ejemplos, es un ejemplo muy, muy pobre, pero busca ser un ejemplo que muestra nada más ni nada menos que hemos perdido los valores de la convivencia. El corazón es tortuoso, complicado. Y termina con una respuesta bastante consoladora a todo esto. Yo, el Señor, sondeo el corazón, examino las entrañas, para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Si el Señor lo ve. Y esto es consolador, que nos invita a elegirlo a Él. Por eso el Salmo nos invitaba a decir: feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz. Como el árbol plantado al borde de las aguas, produce fruto a su debido tiempo, sus hojas no se marchitan, todo lo que haga le saldrá bien. No significa que es una garantía mágica de que lo que emprendas te salga bien materialmente hablando, sino que estoy en las manos de Dios y que sé que Él guía mis pasos. Después se viene el Evangelio, ¿no? ¿Qué pasa con el Evangelio? Bueno, también un extremo y el otro. Jesús a los fariseos, fíjense a quién les habla. Siempre es bueno cuando uno lee el Evangelio y sobre todo Jesús cuenta una parábola o una enseñanza. Fíjense a quién está dirigida primero. El evangelista lo aclara. Hoy, dice, Jesús dijo a los fariseos, no dijo a los discípulos ni a la gente común, a los fariseos, los que tenían el poder, los que manejaban la ley, los que impartían justicia, los que eran las autoridades
a quien todo el mundo le tendría que rendir pleitesía porque eran los maestros. Jesús les habla a ellos y les pone un ejemplo en esta parábola que todos conocemos. El rico Opulón y el pobre Lázaro. El rico que vivía dándose la gran vida sin importarle nada. Grandes banquetes, vestido con ropa finísima, con sus amigotes, pasándola bien. Y en la puerta, dice, de su casa, fíjense, no dice en la esquina, ni abajo de la autopista, allá una persona en situación de calle que no lo veo nunca, lo pone bien cerquita, a la puerta de su casa. Era imposible no verlo. Es más, pasaría al lado de él todos los días, pero obviamente no le importaba. Estaba el pobre Lázaro, que se saciaba con lo que caía de la mesa del rico. ¿Cuánta gente hoy vemos revolviendo? A veces uno se pasa y mira revolviendo basura para alimentarse. Es una cosa increíble en esta época también. Dice que el rico murió y fue llevado al seno de Abraham. Abraham representa en la parábola al Padre. Lo que pasa es que Jesús no podía hablar del Padre, porque si decía esto, los fariseos lo fusilaban, porque se hacía pasar por el Hijo de Dios. Entonces tenía que usar términos que fueran contundentes. Para un judío, Abraham es el Padre que está en el cielo, por haber tenido fe y haber sido fiel a Dios. Entonces Lázaro es recibido por el Padre, Abraham, y recibe consuelo. Y el rico se va al infierno, ¿no? Y está sufriendo los tormentos del infierno, los dos polos opuestos. Pero dice que desde lejos lo ve a Lázaro con Abraham y ahí grita: Padre Abraham, decile a Lázaro que venga a mojarme, aunque sea con la punta de su dedo en agua fresca mi lengua, porque estoy atormentado. Y Abraham le dice: hijo mío, no se puede hacer nada. Vos estás ahí porque en definitiva vos elegiste estar ahí. Tu vida fue los placeres del mundo. Te olvidaste de que tu vida era para algo más. En cambio, el Lázaro sufrió. La oportunidad que tenías tal vez de ver a Lázaro para hacer de tu vida algo un poco más abierto, más entregado, más compartido, pasó de largo. Es lógico que él ahora tenga aquí consuelo y vos tormento. Es imposible, es una decisión. Además hay un abismo. Este abismo, vuelvo a lo que decía recién, no lo tomen como el infierno literalmente y el cielo literalmente. Tómenlo como las realidades de hoy día. Hay abismos sociales, hay abismos humanos. El odio es un abismo. El rencor es un abismo. La falta de compasión es un abismo. La falta de misericordia son abismos que nosotros nos creamos. Cuando el Señor nos pone todo lo contrario. El Señor nos pone a Lázaro. ¿Quién es el pobre Lázaro? El Jesús sufriente. El Jesús llagado. El referente. ¿Dónde tenés que mirar? ¿A quién tenés que mirar y contemplar para achicar ese abismo que puede haber en nuestro corazón? Porque es un problema del corazón. ¿Dónde tenés que mirar? A la cruz. Ahí está Lázaro crucificado y llagado por amor, que lo dio todo. ¿Qué le doy yo a él? ¿Qué le devuelvo a él? Sino mi pobre corazón. Achicar la brecha. Y eso se hace mirándolo a él en la contemplación de la fe, dejándome cuestionar por esa misericordia, por esa entrega amorosa hasta el fin, para después poder achicar la brecha con mi hermano, con el que estoy distanciado, con el que un abismo nos separa. Y fíjense ustedes que generalmente esos abismos los producimos nosotros, ¿fruto de qué? Fruto de la falta de humanidad. De humanidad. La humanidad ha perdido humanidad. Parece un juego de palabras que
contradictorias, pero es así. Jesucristo, Dios se hace hombre para enseñarnos como hombre lecciones de humanidad. ¿Cómo? Y dándole de comer al que tiene hambre, sanando al enfermo, yendo al encuentro del excluido, del leproso, eligiendo a los más sencillos, porque entiende que el reino de Dios pasa por ahí, y justamente no por los fariseos a quienes les está poniendo este ejemplo, como diciéndole, muchachos, miren que ustedes saben mucho, y se jactan de saber mucho, tienen el banquete de Moisés, es decir, toda la doctrina que manejaban ellos, pero ¿qué pasa con eso si no se traduce en la gente a la que ustedes le ponen leyes y preceptos que los torturan? Entonces el problema es un problema de corazón, es un problema interior, no se trata de un problema intelectual, se trata de un problema del corazón. Yo creo que el Señor nos está llamando a todos a volver a recuperar esa humanidad que todos tenemos, esa humanidad que Cristo asumió por nosotros. ¿Y asumió para qué? Para que podamos entender la cercanía de un Dios que se iguala. Fíjense, un Dios se iguala al hombre, haciéndose hombre, para que el hombre, nosotros nos igualemos a Él. Él tiene que venir. El misterio de la encarnación, el misterio de Dios hombre, de Jesucristo hombre igual a nosotros, sufriente, que viene a hablarnos como hombre, asumiendo una condición muy simple y sencilla, como la de todo hombre, que solo se entiende en definitiva cuando el corazón se abre, porque no pasa por la inteligencia. La inteligencia nos puede llevar, la razón nos puede llevar a discutir sobre temas, inclusive temas importantes y temas delicados, días y días y días y días y días, y nunca llegar a un acuerdo. En cambio, el corazón, donde Dios está, donde el Espíritu está, que se mueve por la fe, ese corazón sí puede cordializar con el otro, es decir, puede unirse al otro. ¿Qué nos tiene que unir? ¿Las mismas ideas? No. Nos tiene que unir la fraternidad, el corazón. Yo te amo con el amor del Señor, que es un amor cordial, no racional. Los amores racionales son terrenales y por eso son selectivos. En cambio, el amor cordial, que es el de Cristo, el del Sagrado Corazón, es un amor espiritual, es el del Espíritu Santo. ¿Dónde anida el Espíritu Santo? En el corazón, que sería nuestra alma, no es el músculo que bombea sangre, es el alma. Por eso, hermanos queridos, el Señor hoy nos da una pauta interesante, que es llamados a ser sanos y libres, felices, en el Espíritu de Cristo, en el corazón de Cristo, para que ese estar unido con Cristo al Padre en el Espíritu, podamos tener una mirada sobrenatural de nuestra propia existencia y la del otro. Y que esa mirada sobrenatural, que es una mirada de amor, nos lleve a estar cerca y a no mirar para otro lado cuando alguien nos necesita. Nos lleva a estar cerca y a achicar brechas y abismos con quienes estamos distanciados por tal o cual razón, la que sea, no importa. Porque si queremos celebrar una Pascua nueva, revivir el misterio pascual en la liturgia, como pronto lo haremos, para eso estamos en Cuaresma, es necesario esa experiencia de la entrega del corazón a las aguas del Espíritu y quedarnos ahí siempre. La vida contemplativa, la vida de oración, el silencio, todas esas experiencias espirituales que nos unen más a Dios son una gran ayuda fundamental para poder después dar el paso de esta entrega. Pidámosle al Señor la gracia
Pero no solo se la pedimos como un deseo, una petición, una intención, Señor, te pido, que está bien, que la estamos haciendo, sino también que sea una decisión de mi parte. La decisión de que lo que pido, yo lo busco y voy al encuentro de aquel que me lo da. No sé si se entiende. Pues yo puedo pedir mucho y después seguir en mi línea, seguir en lo mismo. Voy al encuentro de aquel que me lo da. Voy a encontrarme con él y me muevo en la vida como si ya hubiera recibido la gracia. La gracia. Hago el bien, me acerco, busco la manera. No sé qué va a pasar del otro lado, no sé qué devolución pueda llegar a tener, no sé, ni tampoco importa mucho. Importo yo desde mi actitud, porque estoy entendiendo de qué se trata. El Señor me está llamando a cosas nuevas, que no son tan nuevas si vamos al caso, porque el Evangelio fue siempre el mismo, el mensaje es el mismo, pero mi actitud, mi decisión desde la fe es la que vale, y ahí se produce la sanación. Miren, muchas veces, y termino ya así con esto, a veces no queremos hacer muchas cosas, pero sentimos que nuestra lucha interior o los momentos que estamos nos deprimen, nos sentimos culpables. No le lleven tanto el apunte a eso. Hagan, hacé, andá. Siempre me acuerdo de esto, de un formador que tuve en el seminario, donde yo justamente le compartía a veces en mi proceso de formación, un adolescente, ya no tan un adolescente, 20 y pico de años, donde le decía que sentía yo estos obstáculos para rezar más, qué me pasaba, cómo solucionar esas situaciones internas, las dudas, las angustias, la experiencia de limitación, la experiencia de pecado, la experiencia humana, ¿no? de la fragilidad, esas cosas que uno se cuestiona de joven cuando quiere con todo el ideal entregarse. Y él me respondía esto, así de simple: dejate de embromar, no pienses tanto y entregate más. Vos andá, vos hacé con amor lo que tenés que hacer, entregate. Si alguien te necesita, que te encuentre. Nada más, después de preocuparte de tus taras, o de tus miserias, o de tu fragilidad. Despreocupate, vos entregate. Y yo me di cuenta con el paso de los años que tenía atada que es tan simple y tan cierto, ¿no? Anda, entregate más. Entregate a quien te necesita, haz el bien sin mirar a quién. Los Lázaros que Dios pone en tu vida, atendelos. Con lo que tengas, como puedas. Dios no te pide cosas raras. No vas a resolver el hambre del mundo, pero sí podés saciar el hambre del que tenés ahí, en el camino de tu vida. Y no digo hambre de pan solamente, cualquier hambre, de amor, de contención, de cariño, aunque sea de escucha. Habla, acá estoy, te escucho, te presto mi tiempo, mi presencia y mis oídos. Y tal vez después de que me digas lo que me querés decir y te desahogue, yo mucho para responderte no tengo, pero por lo menos contá conmigo. Y si necesitas desahogarte con un llanto sincero, acá tenés mi hombro. Ya está. ¿Qué es lo que hoy hace falta? El problema de la deshumanización. No se trata de solucionar problemas, sino se trata de darnos. De lo demás se encargará el Señor. Bueno, demos gracias al Señor. Su palabra es palabra que da para tanto. Pero quedémonos con esto y renovemos nuestra alegría y agradecimiento a Él, porque siempre está y es fiel más allá de nosotros mismos. María, nuestra mamá, a quien recurrimos permanentemente, ¿no? A su oración, intercesión, guía, protección y amparo, nos ayude, ayúdanos, Madre, a alcanzar esta meta que es el día a día de la vida. Que así sea.